doctora? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, muy bien, muchas gracias. Pues bueno, ya hemos llegado a nuestra cuarta y última sesión de esta materia, mercados competitivos. Y para el día de hoy tenemos pendiente una actividad que son sus presentaciones. Y bueno, para dar oportunidad a que todos participen el día de hoy, vamos a empezar ya con la primera presentación. Sería el número 1, que es infraestructura. ¿Quién Sí, tiene el tema número aquí, 1? doctora. María José, Ok, maestra María buenas José. tardes. Entonces, buenas Sí, tardes. Vamos a cederle el uso de la voz para gracias. que pueda compartirnos. Sí, déjeme Ad- nada más, voy a compartir la presentación, si me da permiso. Aquí lo, aquí lo hago. Sí, adelante, maestra. Am, ¿se logra visualizar la presentación? Nada más si me pueden apoyar. Ya, sí se ve. Sí, ok, bueno, muchas gracias. Bueno, hablando sobre los índices de competitividad estatal, pues fue complejo para mí. Voy de inicio a hacer la elección del tema y enfocarme en el flujo de pasajeros aéreos. Em, Retomo la idea y la perspectiva de el flujo de pasajeros aéreos, pero lo enfoco mucho al aspecto también de cómo hay un flujo de carga aérea. Porque ahorita lo vemos en el objetivo de la presentación, dentro del esquema o dentro del análisis que voy a realizar aquí en esta presentación, tengo este contenido. En ese orden cronológico lo voy a ir tomando. Bueno, dentro de la introducción puedo mencionar los grandes cambios a nivel nación, a nivel federal, como el gobierno de México en una crisis de la década de los 80 adaptó una serie de medidas financieras públicas. ¿Para qué? Pues para controlar y fortalecer esas variables de una macroeconomía. En ese mismo orden, en 1995 se aprueba una nueva ley en los aeropuertos, los cuales se separan por grandes grupos y hasta el momento, desde 1998, México cuenta con 4 clasificaciones o 4 grandes grupos de conglomerados de aeropuertos. Llámese entonces que voy a situar al Aeropuerto Internacional de Hermosillo para situarme en el estado de Sonora, perteneciente al mismo grupo del aeropuerto de Guadalajara, Tijuana, Mexicali, Los Mochis, Aguascalientes, Guanajuato, Morelia, La Paz, Los Cabos, Puerto Vallarta y Manzanillo. Siendo estos dirigidos GAP, se llama, y parte de ellos aeropuertos mexicanos del Pacífico. Eso a grandes rasgos para tener el esquema de la posición con la que cuenta como una infraestructura a nivel administrativa. En los últimos 5 años, Sonora ha experimentado un crecimiento en la atracción de inversiones, siendo esto en especial el desarrollo industrial que tiene, ya sea en los sectores automotriz, aeroespacial, tomando en cuenta que están llegando grandes empresas o franquicias de este módulo, ya sea Ford, Tesla, Bombardier, Safran. Y pues, ¿qué nos hace? ¿No? Nos inyecta como Estado 500 millones de pesos para la modernización de parques industriales, y obviamente esto genera mejoras en la infraestructura. Abre un hub de aeroespacial en México, dando esto 25% en el número de empresas en el sector en estos últimos 3 años. Llámese otro punto que me pareció bastante interesante, es que las empresas que se están beneficiando en su logística es por aquellos bajos costos que les está llevando a hacer la exportación de sus materiales. Es por eso que comentaba al inicio que me
que me costó mucho trabajo hacer la separación o la delimitación de conocer nada más el flujo de personas en el módulo aéreo, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de que se están haciendo un flujo de personas, también a su vez propicia la carga aérea, ¿no? En base a insumos o responsabilidades que tengan estas empresas. Otro de los puntos interesantes en el contexto que tenemos es la inversión extranjera directa entre los años 2018 y 2022. Se trae un número de 1.500 millones de dólares y con un crecimiento en PIB estatal aproximado en el sector industrial de 3.5. Otro apartado que en la suma de los dos es que tenemos un acercamiento geográfico con las fronteras del país. Y esto lleva a facilitar, ¿no?, la infraestructura aeroportuaria para inversiones del Lillo, donde estoy situando el análisis, tiene el 85% del total de acciones de circulación de la compañía en la bolsa, tanto a nivel nacional como internacional. El 15% restante, hablaba ahorita sobre los conglomerados que existen en los aeropuertos, perteneciente a los aeropuertos mexicanos del Pacífico. Siendo así, pues ya se está catalogando el nivel de importancia que lleva el aeropuerto. Siendo con el fortalecimiento de la, y ahora llámese infraestructura, pues estamos teniendo un aumento en el tráfico de pasajeros. ¿Por qué? Pues porque habiendo más demanda, pues se puede abrir nuevos canales de tráfico, ¿no?, aéreo en la apertura. Muchas de las ventajas que podemos tener a nivel de competitividad con este tipo de transitares aéreos, pues estamos siendo pues competencia, ¿no?, de un nivel Baja California, un nivel Chihuahua, que también tienen ciertas características similares a nuestro estado. Sonora se está destacando por la eficiencia de sus rutas y la capacidad para atraer inversiones estratégicas y siendo pues un centro, un hub en competencia, ¿no?, a nivel de suministros. Llámese, permítame, llámese así que el mismo aeropuerto, los mismos asociados, pues están haciendo fundaciones, tienen alianzas, tienen algunas situaciones de sostenibilidad, pues ¿para qué? Pues para atraer a más inversionistas con ellos. Aquí en esta imagen estoy reflejando las grandes franquicias, ¿no?, que estamos teniendo a través de esa conectividad con la infraestructura del flujo aéreo, viéndonos muy beneficiados en el sector automotriz, ya sea por las empresas Ford, Tesla, toda la parte de la exportación de autopartes en el mercado de estas grandes compañías. Empezó aquí con el sector automotriz, el sector aeroespacial, el sector minero. Sabemos que Sonora tiene muchas características hacia muchos lugares con sierra. Aquí cerca tenemos nosotros la visibilidad de la mina en Cananea, tenemos pues yo creo que ahí el tan conocido litio que ahorita se está haciendo partícipe en mucho de este sector, ¿no? El sector turístico abriéndose campo cada vez a más agigantados, hace los beneficios de hoteles, restaurantes, agencias de viajes. Están abriendo también mucho la parte del ecoturismo. Y no más por decir, pues el sector agrícola dentro del valle o al sur, ¿no?, que tenemos de Sonora,
y el sector de los dispositivos médicos. Todo lo que tenga que ver con insumos o suministros médicos también se están haciendo a través de la vía aérea, ¿no? Por el sector. Una oportunidad que tiene Sonora, lo estoy aquí sustentando con esta imagen que está en la página del gobierno en competitividad. Estamos viendo que adicionalmente a que lleguen muchas más empresas que quieren estar aquí en Sonora, un elemento importante y un elemento atractivo para esto es el nivel de inglés que están teniendo Sonora. Entonces, aquí miramos a la entidad de Sonora con un margen en población. Me dice algunas referencias ahí con las estadísticas que Jalisco, Nuevo León y Michoacán están teniendo niveles altos en inglés. Entonces, una oportunidad de mejora a la competitividad es el conocimiento de este idioma. ¿Para qué? Pues para hacerlo mucho más atractivo a las nuevas inversiones que tenemos. Dentro de los aspectos más importantes para concluir, me gustaría señalar que la infraestructura en el flujo aéreo se está directamente relacionada con los indicadores de la conectividad y accesibilidad, las inversiones del desarrollo económico, la innovación y el talento, el impacto social y cultural que tenemos al hacer, por ejemplo, algunas referencias culturales para que vean los socios futuros o los closing futuros que podemos tener en comunidad, pues una cercanía. Dentro de ellas, de las otras indicadores, pues me gustaría señalar los desafíos ambientales, ¿no? Que tiene la infraestructura. ¿Por qué? Pues al momento de hacer un crecimiento en lugares, pues obviamente estamos afectando el medio. Sería esta mi participación. Tomo este análisis de estas 3 referencias. Igual quedo pues a su disposición si hay alguna duda. Bien, maestra María José, muchas gracias. A usted. ¿Sí me escuchan? Sí. Bien, pues muy buena presentación, maestra. Muchas gracias por compartirnos estos datos. Y bueno, pues usted lo enfocó más en cuanto al estado de Sonora. Y bueno, pues compartiéndonos algunos datos interesantes de cómo ha sido el crecimiento en infraestructura, sobre todo pues hablando del transporte. Y bueno, pues nada más para recapitular, maestros, este indicador de infraestructura, hablando en temas de mercados competitivos, naciones competitivas, abarca tanto el sector financiero, el sector de telecomunicaciones y transporte. Es por eso que nos comparte la maestra María José de cómo ha ido avanzando el transporte en el estado de Sonora. Y bueno, pues tanto el sector financiero, el sector de las telecomunicaciones como el sector del transporte, pues nos ayudan a impulsar el crecimiento económico, la inversión y la generación de empleo en el Estado, en el país, en las naciones. Y bueno, también es importante resaltar que este indicador de la infraestructura también considera el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, por ejemplo, otras variables de infraestructura está el uso del celular, el acceso a Internet, el tránsito terrestre, el uso de la banca móvil, la captación de ahorro, los flujos de pasajero aéreos, entre otras variables que podemos encontrar. Y bueno, pues como notas interesantes, por ejemplo, en este mes de septiembre salió una nota periodística sobre el estado de Sonora, de que se ha hecho una inversión superior a los 2,000 millones de pesos en infraestructura, en personal, en medicamentos, en hospitales y equipamiento. Y bueno, pues
Esta noticia acaba de salir, de hecho, el día de ayer, y bueno, dice que garantiza a la ciudadanía del estado de Sonora un servicio digno de calidad. Entonces, bueno, pues ustedes lo pudieron notar en la estadística a nivel nacional, pues bueno, en infraestructura, revisamos que Sonora estaba en los primeros estados que tiene mejor resultado en infraestructura. Tiene la posición número 10. Entonces, pues bueno, ahora sí que si comparamos con los demás estados de nuestro país, maneja un nivel de competitividad media alta. Bien, muchas gracias, maestra. Vamos a continuar. Gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario, estimados? Todo muy claro, gracias. Bien, pues vamos a continuar con el tema número 2, con el indicador de competitividad número 2, que es sociedad y medio ambiente. ¿Quién tiene ese tema? Lo estamos compartiendo el maestro Eduardo y yo. No sé si el maestro Eduardo quiere empezar o si inicio yo, que él me indique. Si gustas, adelante, maestra, porque vengo terminando la actividad en biblioteca. Ok, no es problema, entonces aquí ya le damos trámite. Permítame para compartir la pantalla. Ya se puede ver la presentación. ¿Me pudieran confirmar, por favor? Sí, ya se ve. Gracias. Bueno, en el caso de, a mí aquí la asignatura, mi nombre es Andrea Hurtado Arbizu, me tocó manejar el segundo indicador, que es lo que viene siendo la parte de sociedad y más que nada y medio ambiente. Creo que estos son dos temas que van muy ligados de la mano. Dentro de los múltiples subíndices que pudimos encontrar en el indicador, pues está la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la morbilidad por enfermedades respiratorias, las camas de hospital, la cobertura educativa, el acceso a instituciones de salud, personal médico y de enfermería, personal médico con especialidades y el caudal tratado de aguas residuales. Dentro de lo que viene siendo, yo me enfoqué un poquito más en la parte, ahora sí que México, busqué algunos datos interesantes ahí con respecto a cada uno de estos subíndices, como que la esperanza de vida en México es de 75 años, la mortalidad infantil es de 12.1 niño por cada 1,000 nacidos, según los datos del INEGI del 2021. En el caso de la morbilidad por enfermedades respiratorias, se considera que aproximadamente 25.9% de los muertos totales en México se deben prácticamente, este es un subíndice que creció muchísimo a raíz de los estragos que dejó COVID-19. Como ya ahora sí que, insisto, es como tema de como marcar un inicio y un fin, ¿no? En ciertas etapas. Muchas de las personas quedaron con estragos pulmonares bastante severos a raíz de esta enfermedad y creo que eso es uno de los principales indicadores por lo que nos hizo que este subíndice creciera. En el caso de las camas de hospital, se considera que en México hay 1.38 camas por cada 1,000 habitantes, situación que si bien es cierto a nivel normal, vamos a llamarlo así, no había causado ningún tipo de inconvenientes a salvedad de en ciertas ocasiones o ciertos tipos de población hospitalaria. Fue COVID-19 quien nos demostró que en realidad en cuestión de camas hospitalarias como país estamos un poquito por debajo del índice. Esto nos impide a nosotros poder ser más competitivos en cuestiones de sector salud. Después tenemos lo que viene siendo los cobertura educativa, que en educación primaria y secundaria la cobertura ya alcanza un 90% en comparación de lo que viene siendo el porcentaje
de los 1992, principios del 2000. En el caso del acceso a las instituciones de salud, están los nuevos sistemas médicos que tenemos prácticamente en el país, empezando por el INSABI. Aún así, en algunas partes existen muchas desigualdades con respecto a este sistema de salud. Sigue estando lo que viene siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, instituciones como lo que viene siendo el ISSSTE, o aquí en el estado de Sonora el ISSSTESON. Dentro del personal médico y de enfermería, la densidad de personal es de 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, mientras que de enfermería son 2.9. El personal médico con especialidad, y creo que este es como un tema un poquito ahí medio difícil, porque no existe, bueno, en realidad existe un déficit muy grande en parte de las cuestiones de especialistas, sobre todo en la parte de las zonas rurales y las zonas marginadas. Ahora, no quiero, ahora sí no es queja, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí en Agua Prieta, Sonora, que es la parte donde nosotros nos encontramos, a pesar de no ser considerada como una zona rural, está muy carente de especialistas. Poder atender una enfermedad con un especialista es tener que salir a la clínica más cercana, que se puede considerar que es Nogales, son 3 horas de distancia. Y si bien es cierto, como comentaba maestra María José, las zonas de lo que tenemos sierra y demás, muchas veces impiden ese paso rápido, por así decirlo, para la atención especializada en cuestión salud. Si no es que ya te trasladas hasta la ciudad de Hermosillo, que está aproximadamente de 4 a 5 horas para poder encontrar atención especializada. En el caso de lo que viene siendo el caudal de tratado de aguas residuales, considera que un 60% de las aguas residuales en México son tratadas. De ahí que se pueda considerar que es un subíndice que puede apuntalar, si bien es cierto podemos hacerlo aún mejor, no nos encontramos con una deficiencia en cuestión en cuestión ambiental con este subíndice. Dentro de todos estos subíndices me enfoqué un poquito más en lo que viene siendo la parte de cobertura educativa. Además de que estamos trabajando pues en el sector educativo de lo que viene siendo la parte de educación de licenciatura y estudiando un posgrado, creo que es uno de los parteaguas más grandes que nos pueden a nosotros ver el impacto competitivo que tenemos como nación ante el mundo en cuestiones de comparativa educacional. A partir de 1921, que fue la formación de lo que viene siendo la SEP, se consideraba que el 90% de la población era completamente analfabeta. Eso significa que nadie tenía acceso a la información. Fue a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari cuando se buscó que la educación primaria fuera obligatoria. En 2022 fue que se hizo que educación preescolar se convirtiera en obligatoria. Aún así, tenemos todavía ahí un poquito de déficit con esas cuestiones porque en algunos casos la educación preescolar todavía no se ha buscado la obligatoriedad de todos los grados a cursar. Eso significa que si un infante cursa únicamente el último año, ya puede tener acceso a lo que viene siendo primaria. Uno de los grandes logros de nuestro gobierno federal ha sido, no del que está, sino ahora sí que del trabajo de muchos sexenios, es lograr por fin la universalidad de la educación primaria. Entre los niños aproximadamente de lo que viene siendo la edades de 6 a 14 años, tenemos un 94% de población que cursa primaria. En el caso de secundaria es un caso un poquito severo porque todavía para 2019 teníamos un índice de población o un porcentaje en la tasa de culminación del 95%. Desde 2019 ha ido decreciendo, perdón. 2020 con la pandemia logró que se bajaran un 2% y de ahí no ha podido volver como a agarrar ese auge, vaya, que se tiene, sobre todo por la parte en la que en cuestión de educación se considera que COVID-19 nos dejó el estrago de 2 años menos, lo que en su momento la educación de un tercero de secundaria ahora es lo que nosotros tenemos en primero de secundaria. Es decir, el grado con el que salen dice que puede repercutir hasta en un 80% para esta población estudiantil que se encuentra en estos grados en cuestiones financieras a futuro.
Lamentablemente, insisto, el COVID-19 pues nos marcó ese parteaguas y nos ha dejado esos estragos, sobre todo en la parte de cobertura educativa. En preparatoria tenemos que los jóvenes de 15 y 19, 20 años culminan con el 52% de la población y de una forma bastante triste tenemos que licenciatura termina un 18% de la población, prácticamente de la población entre alumnos, y estamos considerando de 18 a 34 años de edad según el INEGI. Solo el 18% de la población de esa edad está cursando o termina una carrera a nivel licenciatura. Más triste todavía es encontrarnos que de toda esa población que termina una licenciatura, solamente el 0.7% de la población termina un posgrado. En comparativa con Estados Unidos, de los estudiantes que terminan una licenciatura, el 40% estudian un posgrado. Creo que a nivel competitivo son algunas de las múltiples cosas que tenemos que atender. Hay muchos auges, hay muchas ramas en las que pudiéramos trabajar como nación para lograr mayor competitividad, sobre todo en la parte de cobertura educativa. Dentro, pues vaya, de todos estos datos que les estoy mostrando, pues nos queda más que nada resaltar precisamente que dentro de nosotros mismos tenemos ciertas obligaciones, considero yo, para con lo que viene siendo nuestro país. Y bueno, esos fueron algunos de los datos más relevantes que encontré acerca del indicador de sociedad y medio ambiente. Gracias. Muy bien, maestra Andrea, muchas gracias. Y bueno, continuamos con el maestro Eduardo, que es del mismo indicador. Maestra, buenas tardes. Una disculpa, estoy entre que me acomodo y vengo sentándome en la actividad de clases. ¿Podríamos continuar y retomarlo al final? De ser posible. Ok, maestro Eduardo, continuamos entonces con el tema número 3, que es sistema político y gobiernos. ¿Quién le tocó a ese tema? Es la maestra Elizabeth Santillán, nomás nos pide un minuto para hacer la conexión en su oficina. Bien, si no continuamos entonces con el tema número 4, que es derecho. Creo que está lista, maestra, solamente Aquí avancé un estoy. par de pasos. Ok. Bien, bueno, mientras la maestra prepara la presentación, nada más como comentarios adicionales de lo que nos acaba de compartir la maestra Andrea acerca de salud y medio ambiente, es importante también recordar que, bueno, este indicador en términos de medir la competitividad, ¿qué es lo que mide? Mide la calidad de vida de los habitantes a través de 3 áreas principales, que bien la maestra Andrea nos compartió datos interesantes sobre el estado de Sonora, cómo está en cuanto a educación, en cuanto a salud y medio ambiente. Y bueno, una vez que se hace una investigación sobre cómo está la situación en cuanto a salud, ya sea qué nivel educativo tiene la mayoría de los habitantes, porcentaje de personas que son alfabetas y analfabetas, se puede tener una idea de cómo está la salud, cómo está la educación en ese estado. También número de porcentaje de personas que finaliza una licenciatura. Y bueno, pues todavía existe área de oportunidad para que el Estado pueda avanzar en cuanto a tener una mejoría en el sistema educativo. En cuanto a salud, también nos presenta datos interesantes. Y bueno, pues en salud se revisan algunas variables como
Por ejemplo, camas de hospitales, la cobertura que tienen los hospitales, el acceso a las instituciones de salud, la esperanza de vida, la mortalidad, el personal médico con especialidad, etcétera. Y bueno, por último está el tema del medio ambiente, que bueno, pues en caso específico en el estado de Sonora, sí han atravesado fuertes problemas en cuanto al medio ambiente y por ejemplo, pues uno de los datos que investigué es que tienen una situación especial con el río Yaqui, puesto que este río ocupa el 30% de la superficie territorial del estado de Sonora. Y bueno, pues su principal problemática es la contaminación que hay por metales, además de la producción y aplicación de forma desmedida de fertilizantes, pesticidas, que bueno, pues todo esto va contaminando las aguas del estado. Entonces sí es un tema fuerte y que bueno, pues hay que poner manos a la obra para buscar soluciones. Sin embargo, fíjense que a pesar de estas situaciones difíciles que presenta el estado, si lo comparamos con los demás estados de nuestro país, Sonora ocupa el tercer lugar en cuanto a sociedad y medio ambiente. Es decir, con un resultado de alta, de que es un estado altamente competitivo en salud y medio ambiente. Y bueno, pues cuando hablamos de salud y medio ambiente, ya nada más para recalcar, recuerden que se refiere a estas tres variables: educación, salud y medio ambiente. Bien, ¿algunos comentarios, preguntas? Ninguna, todo bien, gracias. Bien, bueno, tuvimos un inconveniente con la maestra Andrea. Espero que todo esté bien para su familiar. Bien, bueno, pues vamos a continuar con el siguiente indicador, que sería sistema político y gobiernos. Y es la maestra Elizabeth, ¿verdad? Sí, no sé si se alcanza a ver mi presentación. Sí, maestra Elizabeth, adelante. Ok, pues, muy buenas tardes. A mí me tocó sistemas políticos y gobierno. Dentro de los puntos del sistema político y gobierno, pues una de las partes que evalúa tanto el potencial, la estabilidad y funcionalidad de los sistemas políticos locales como la capacidad de los gobiernos locales para influir positivamente en la competitividad en sus entidades. Este eje trae diferentes trae algunos subíndices, lo que viene siendo la percepción de la corrupción estatal, que significa, este indicador se refiere a la evaluación que hacen los ciudadanos y expertos sobre el nivel de corrupción en las instituciones y gobiernos en un estado. Se basa en encuestas y datos que reflejan la confianza de la población en que los funcionarios públicos actúan con integridad y transparencia, así como la percepción de que las prácticas corruptas sean comunes. Otro de los indicadores es la deuda estatal de organismos estatales, son como los ingresos totales. Este indicador mide el monto total de la deuda contraída por el gobierno estatal y sus organismos descentralizados en comparación de sus ingresos totales. Se utiliza para evaluar la sostenibilidad financiera del gobierno, ya que un nivel alto en deuda en relación con los ingresos puede indicar pues un riesgo financiero. Otro de los subíndices es el costo promedio de la deuda. Este indicador representa el costo que incurre el gobierno por el financiamiento a través de la deuda, expresado generalmente como un porcentaje total de la deuda. Incluye tasas de intereses y otros gastos asociados. Un costo promedio bajo sugiere una gestión eficiente de la deuda, mientras que uno alto puede señalar problemas financieros. El de ingresos propios lo voy a decir al final, que ese fue en el que me basé.
La consulta de información de finanzas públicas. Este indicador mide la accesibilidad y transparencia de la información relacionada con las finanzas públicas del Estado. Se refiere a la facilidad con la que los ciudadanos pueden acceder a datos sobre el presupuesto, la ejecución del gasto y la rendición de cuentas del gobierno. La transparencia en las finanzas públicas es clave para fomentar la confianza en la ciudadanía y buena gobernanza. Incluso, pues muchas de la mayoría o todas las instituciones del gobierno están obligadas a presentar rendición de cuentas cada año. Otro de los indicadores es el indicador subnacional de la mejora regulatoria. Este indicador evalúa el desempeño en un estado en la simplificación y optimización de las regularizaciones y procedimientos administrativos. Incluye la evaluación de políticas que facilitan la creación y operación de empresas, la recaudación de trámites burocráticos y la mejora del entorno de negocios. Una mejora regulatoria puede promover el crecimiento económico y la inversión. Otro punto es la participación ciudadana. Este indicador mide el nivel de involucramiento y participación de la ciudadana en los procesos de toma de decisiones gubernamentales. Incluye aspectos como la participación en consultas públicas, referendos, presupuestos participativos y otros mecanismos que permiten a los ciudadanos influir en las políticas públicas. Una alta participación ciudadana es señal de una democracia activa y de un gobierno que valora la voz de los ciudadanos. El indicador de ingresos propios hace referencia bueno, son los que se obtienen en las entidades administrativas públicas, paraestatal y paramunicipal, como pueden ser los ingresos diversos y no inherentes a la operación en términos de las disposiciones legales aplicables. Este indicador refleja los recursos financieros que obtiene el gobierno local mediante la recaudación de impuestos, las tasas, los derechos, las multas y otros ingresos que no dependen de transferencias de otros niveles de gobierno. Los ingresos propios son fundamentales para la autonomía fiscal y la capacidad de un gobierno para hacer frente a las obligaciones que le corresponden. Perdón. Son importantes ya que ayudan a financiar el funcionamiento de las entidades gubernamentales, permitiéndole llevar a cabo sus funciones y proporcionar servicios a la ciudadanía. Los ingresos principales son generados principalmente por la recaudación de impuestos, los derechos y contribuciones, multas y sanciones, ingresos por venta de bienes y servicios, rentas y usufructos, dinero recaudado por el arrendamiento de bienes de la propiedad del gobierno. Como dato relevante de este punto, el saldo de la deuda estatal de los organismos estatales como porcentaje de los ingresos totales de las entidades mostró una mejoría en su valor promedio, al pasar del 21 a 19%. Tlaxcala mantiene su postura de no adquirir deuda y Nuevo León pues se registra con el 57%, el nivel más alto que posee las contribuciones en ingresos propios. Para esta edición, bueno, en esta parte se actualizó el indicador pues para darle más peso a la sostenibilidad en el tiempo específico. De esta forma pues se mide implícitamente si los recursos que provienen del financiamiento se utilizan con fines productivos. El costo promedio de la deuda en las entidades continuó aumentando en torno a las tasas de intereses que mantienen relativamente elevadas. La tasa de interés promedio ponderada se incrementó del 6.8% al 11.2%. La Ciudad de México tiene un 9.3% que mantiene el menor costo del financiamiento y Durango el 12.4% que es el más elevado. Dentro de la posición de Sonora, pues en Sonora se encuentra en la 7. Dentro de los subíndices o de los indicadores que está marcando, en cuestión de lo que viene siendo los ingresos propios, se está manejando en una posición del 16%. En cuanto a los demás indicadores, pues la mayoría está en medio alta o media baja, con posiciones desde el 27, el 19, el 16, el 13, la 12, la 27 y la 21. Y en la parte en lo que viene siendo comparado con los indicadores del año pasado con los de hoy, pues en cuanto a ingresos propios, mejoró un 1% en cuanto al porcentaje de ingresos propios.
Hasta aquí sería mi participación. Bien, maestra Elizabeth, permíteme un momentito. Muy bien, maestra Elizabeth, muchas gracias por su participación. Y bueno, pues también recordar la importancia de este subíndice que toma en cuenta el Instituto para medir la competitividad en nuestro país y que bueno, sistema político y gobiernos, ¿qué es lo que nos va a dar este subíndice? ¿Qué información, qué datos relevantes nos va a proporcionar? Bueno, pues este índice de sistema político y gobiernos va a evaluar el potencial de estabilidad y funcionalidad de los sistemas políticos locales, así como la capacidad de los gobiernos para poder influir positivamente en que sus estados, sus pues diferentes municipios puedan tener una alta competitividad. Y bueno, pues aquí sabemos que existen diferentes sistemas políticos y que de acuerdo al sistema político que tenga cada entidad, pues va a estimular la inversión, va a crear un entorno de libre mercado, de competencia saludable. Y bueno, pues aquí lo más interesante es que sea un estado que brinde las facilidades para promover políticas públicas que abonen al desarrollo económico de ese estado. Y bueno, pues, ¿qué variables podemos tomar en cuenta para poder decir si es un estado altamente competitivo o bajo? Vamos a evaluar lo que es la deuda que tiene el Estado, los organismos estatales, el costo promedio de la deuda, los ingresos, los indicadores subnacionales, la percepción que tiene acerca de la corrupción en el Estado, las finanzas públicas y también la participación ciudadana. Y bueno, pues en este indicador de sistema político y gobiernos, el estado de Sonora, pues se encuentra en un rango de ser un estado media baja con nivel de competitividad media baja, ¿sí? Entonces, bueno, pues sí es un indicador que representa pues un foco rojo para el estado de que tiene que trabajar la autoridad junto con la ciudadanía, por eso también habla de la participación ciudadana, para poder llevar a cabo políticas públicas, decisiones, y que bueno, pues esto propicie unas condiciones favorables, sobre todo para el emprendimiento, para la inversión y para todo lo que tenga que ver con las finanzas, los negocios, y que esto va a sumar el crecimiento económico y social del Estado. Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a este indicador de sistema político y gobiernos? No, estamos bien, gracias. Bien, vamos con el siguiente que va de la mano con sistema político y gobiernos, que es el indicador de derecho. Y bueno, pues en ese indicador de derecho prácticamente nos habla de qué tanto pues hay realmente un estado de derecho, un estado donde sí se aplican las leyes, donde realmente pues sí se atiende cualquier situación de delitos, de inseguridad, entre otros. Entonces vamos a escuchar acerca de este indicador que es derecho y cómo está la situación en el estado.
Hola, permítame tantito, déjeme entrar acá a Zoom por la otra liga para poder compartir la presentación. Gracias. Acá estoy compartiendo, a ver, vamos a ver. Me avisan si ya pueden ver ustedes. Grupo para abrir. ¿Se pudo, maestra? O si gusta, pasamos a otro compañero. Sí, acá me está apoyando otra maestra porque yo lo estoy viendo, pero ya lo estoy compartiendo acá para que me ayuden a compartirlo a alguien que ya está en la sesión. Ok.
Listo, acá ya la tenemos, la estamos compartiendo. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocaron acá los indicadores del derecho para la parte del clúster relacionado al Estado de Sonora. Después cambio, please. Dentro de estos indicadores vamos a revisar aquí ahorita lo que son los despachos y firmas de abogados, que es la presencia de despachos legales especializados, perdón, en diversas ramas como derecho empresarial, penal, laboral y constitucional, que son los que nos ayudan a nosotros a proyectarnos como un Estado competitivo. También las facultades y escuelas de derecho, que universidades públicas y privadas como la UNISOL juegan un papel clave en la formación de abogados, investigadores, académicos, para generar talento y conocimientos innovadores. El Poder Judicial, que son las instituciones como el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sonora, los juzgados, los órdenes judiciales, que contribuyen a la regulación y a la implementación efectiva de las leyes y normativas locales y federales. La cámaras y asociaciones, que se refieren a las asociaciones como la Barra de Abogados del Estado de Sonora y la Confederación Patronal de la República Mexicana, que es la Coparmex, que promueve la colaboración entre los distintos actores del sector legal, empresarial, fomentando la actualización y el desarrollo profesional. Hablando del gobierno y los reguladores, hablamos de la Secretaría de Gobierno y otras entidades estatales que juegan un rol crucial en la creación de las políticas públicas, implementación de leyes y regulación del sistema legal en el Estado. ¿Puede estar la siguiente, please? Como objetivos que marca este clúster, tenemos tres objetivos principales. El primero es la competitividad en el sector. El objetivo principal de este clúster es aumentar la competitividad en el sector jurídico en el Estado de Sonora mediante la especialización y colaboración entre actores. De la mano a lo que hablábamos ahorita sobre las facultades y las escuelas de derecho, que tantas tenemos acá en el Estado y cuál es su posición a nivel nacional. El desarrollo económico, que favorece el desarrollo económico regional al proporcionar un entorno legal favorable para la inversión y la actividad. Hablábamos ahorita de naciones dentro de esta parte, y la innovación jurídica. Facilitar la innovación en el derecho mediante la investigación y el desarrollo de nuevas áreas legales, como la tecnología legal, que son los derechos humanos y el derecho ambiental y justicia. Aquí va que favorecen la competitividad del clúster de derecho en el Estado de Sonora. El primero que nosotros tenemos bastante claro es la proximidad que tenemos a Estados Unidos. Ahorita nosotros compartimos, y especialmente la ciudad de Agua Prieta, donde nosotros estamos, frontera con Arizona, y esto genera oportunidades únicas en el ámbito de colaboración transfronteriza en el derecho, que esto incluye asuntos migratorios, derecho comercial internacional y propiedad intelectual. En la parte del desarrollo industrial y empresarial, Sonora es un estado con una creciente actividad en los sectores minero, agrícola, manufacturero y tecnológico, de lo que nos hablaba al inicio la maestra María José, que demanda un marco legal especializado en estos sectores para regular los contratos, derechos laborales y cumplimientos normativos. El apoyo del gobierno también favorece acá al Estado de Sonora, ya que las políticas públicas que promueven la competitividad en el sector jurídico y el desarrollo del sistema judicial, pues juegan un papel fundamental en esta parte. Los retos que encontramos o que se encontraron aquí dentro del clúster del Estado de Sonora, el primero es la burocracia y el acceso limitado a la justicia. Como en todas partes, pues la burocracia siempre suele entorpecer más que ayudar muchas veces los trámites, y la ineficiencia en los sistemas judiciales o este tipo de burocracias muy complejas pueden frenar el desarrollo del clúster de derecho en el Estado de Sonora. Otro punto es la desigualdad y el acceso a servicios legales, que la concentración de estos servicios legales de alta calidad
puede llegar a estar muy limitado en zonas rurales o en comunidades marginadas. Ejemplo, acá nosotros en Agua Prieta, si necesitamos resolver algún tema ya un poquito más complejo, tenemos que movernos a ciudades más grandes como Nogales o Hermosillo para poder tener acceso a estos servicios legales. Y la capacitación continua, que nos habla de que el sector legal está en constante cambio y la actualización en temas jurídicos es crucial para mantener la competitividad. Recientemente, con todos los cambios que se han estado haciendo dentro del Poder Judicial, pues esto es un reto bastante grande para el derecho, no solamente en Sonora, sino pues en todo el país, ¿no? ¿Puede ser lo siguiente? Ya hablando de números acá, de estadísticas, nosotros tenemos permítame. Tenemos como indicadores de competitividad el número de abogados y firmas legales. En Sonora tenemos aproximadamente más de 6,000 abogados registrados, que en comparación a otros estados de la República, como por ejemplo Jalisco, que tiene 220,000, abogados, Nuevo León, que tiene 15,000, e incluso la Ciudad de México, que tiene más de 80,000 abogados, pues sí estamos un poquito por debajo de eso, mucho por debajo del promedio. Y en cuestión de despachos y firmas, solamente contamos con aproximadamente 500 firmas legales, que como decía ahorita, la concentración están en Hermosillo, Ciudad Obregón o Nogales. Hablando del crecimiento económico, la demanda de servicios legales, en Sonora, nuestro Producto Interno Bruto en el 2022 representaba aproximadamente un 3.2 del PIB nacional. Eso quiere decir que Sonora tiene una demanda creciente de servicios legales con sectores como la minería, el comercio transfronterizo y la manufactura, que es una parte pues bastante importante a la aportación del PIB nacional, ¿no? en relación a estos sectores. Y de inversión extranjera directa, nosotros contamos con 1.200 millones de dólares en el año 2022, que fue el dato más reciente que pude encontrar, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Esto impulsa la necesidad de asesoría en comercio internacional y derecho corporativo en relación, por ejemplo, a otros estados que no tienen esa cercanía como nosotros acá. Para la parte de infraestructura judicial, administración de justicia, Sonora cuenta con aproximadamente más de 80,000 casos en el 2022 judiciales anuales, y existe una presión muy grande para mejorar esta eficiencia del sistema judicial. En comparación, por ejemplo, con otros estados como lo es Nuevo León, que son de los estados más grandes que tienen más movimiento en estos casos. Por ejemplo, ellos tienen aproximadamente 180,000 casos anuales, porque pues tienen la capacidad para atender más personas, ¿no? En el índice de impunidad, en Sonora estamos aproximadamente al 66%. Esto pues refleja importantes desafíos en la administración de justicia, del acceso equitativo, que en realidad estamos dentro del promedio. Por ejemplo, el estado de Jalisco está en el 61%, que es muy similar a la media nacional, ¿no? Estamos en la media, pero no quiere decir que eso sea algo bueno, ¿no? Debemos de tener una mayor respuesta para este tipo de casos. Por último, para la parte de educación y formación jurídica, en Sonora tenemos más de 1,000 graduados al año de diversas instituciones educativas como la Unison o el Ipson, en la parte de Derecho. Y en otros estados donde está más desarrollado, por ejemplo, en Nuevo León, tenemos aproximadamente 1,500 graduados anuales. Ahorita que hablábamos que en la Ciudad de México tenemos más de 80,000 abogados, se refiere a que allá en la Ciudad de México tienen aproximadamente 7,000 graduados de las áreas de derecho al año, ¿no? Igual porque ellos cuentan con universidades como el UNAM, el ITAM, la Universidad Panamericana, que tienen mucha influencia en el panorama legal nacional e internacional, ¿no? Por último, los retos y oportunidades competitivas para el estado de Sonora. La oportunidad que se ve en relación a este clúster es el potencial de
crecimiento en sectores relacionados con el comercio transfronterizo y la minería, por la ventaja que tenemos de la proximidad de Estados Unidos, y deberíamos de nosotros por acá, por nuestra localización estratégica, enfocarnos un poco más en desarrollar abogados que pueden contar con estas capacidades de el comercio, de realizar o revisar contratos de comercio exterior y del comercio transfronterizo, ¿no? Y por la parte de los retos, la tasa de impunidad es bastante alta, la falta de acceso equitativo a la justicia también, especialmente en las áreas donde no tenemos tanto acceso a ellos. Ejemplo, acá en esta parte de la frontera, que somos nosotros Agua Prieta, hay mucho movimiento. Tenemos por acá cerca a Cananea, a Nacosari, donde tenemos minas y donde tenemos bastante movimiento de mercancía, pero se puede frenar un poco porque por la cuestión de la parte legal, que tenemos que recurrir a ciudades más grandes donde nos puedan apoyar en esa parte, ¿no? Por mi parte sería todo, doctora. Muy bien, muchas gracias, maestra. Muy interesante su presentación, muy completa. Y bueno, de los puntos importantes a mencionar de esta presentación del indicador de competitividad acerca de derecho, es importante resaltar que el derecho mide la seguridad pública en los estados, en este caso concreto, pues del estado de Sonora. Y bueno, pues la seguridad está muy ligada a la calidad de vida de los ciudadanos, ya que elimina y previene todas aquellas amenazas a la libertad, el orden y la paz pública, ¿no? Que también, pues como ciudadanos, es lo que queremos, vivir en una sociedad donde pues uno pueda salir sin problema a la calle, caminar y que sabes que va a haber seguridad, que va a haber pues una paz y que bueno pues puedas tener salvaguardada tu integridad física y tus derechos como persona. Entonces, bueno, pues este indicador de derecho trata de buscar las condiciones favorables para que también los habitantes de ese estado puedan estar pues trabajando, puedan invertir con pues libertad, con justicia, con orden, con paz. Además, en este indicador de derecho pues busca las condiciones favorables para atraer y retener el talento humano. Y bueno, ¿cuáles son algunas de las variables que se consideran en este indicador para medirlo? Si es alto o es bajo competitivo. Se toma en cuenta el número de homicidios, la tasa de porcentaje del robo de vehículos, los delitos que no son denunciados, la incidencia delictiva, la percepción de la seguridad, las agresiones a los periodistas, entre otros aspectos. Y bueno, pues el estado de Sonora en comparación con los demás estados, pues se encuentra en un resultado de ser media baja competitivo en este indicador de derecho. Entonces, pues bueno, faltan acciones por implementar, no solamente pues proponerlas, sino llevarlas a cabo. Y bueno, como datos interesantes acerca de este indicador que es derecho, pues les comento que en junio de este año salió una nota que dice que el estado de Sonora se encuentra estancado en materia de Estado de Derecho. Hay un organismo que hace una evaluación que se llama Proyecto Mundial de Justicia. Y bueno, pues en este caso evaluó al estado de Sonora y el resultado fue que el estado se ha estancado en cuanto a ejercer la justicia, ejercer las leyes, especialmente en los temas de gobierno abierto, de derechos fundamentales y de combate a la corrupción. Y bueno, pues en esta nota nos comenta que de acuerdo a la evaluación, el estado de Sonora obtuvo un puntaje de 0.4 en el índice general, donde 0 es nulo estado de derecho
y uno es pleno Estado de Derecho. Eso quiere decir que pues ni siquiera llega al 1, sino que está en 0.4, donde existe un nulo Estado de Derecho. Y bueno, pues ubicándose en la posición 21 de los 32 estados. Esta puntuación pues ha sido consistente desde el 2022, 2023 y 2024. Eso quiere decir que se ha estancado, no ha avanzado. Entonces, bueno, pues se ha revisado que el estado de Sonora pues se enfrenta a varios retos en cuanto a materia de justicia penal, donde incluye investigación, procuración e impartición de justicia, así como el sistema penitenciario, entre otros. Y bueno, pues el Estado se estancó también en materia de combate a la corrupción y pues tiene todavía muchas cosas por hacer para pues poder avanzar hacia un Estado de derecho. Muy bien, ¿algunas preguntas, comentarios? Y fíjense cómo cómo todos estos indicadores que estamos revisando, pues lo toman en cuenta los empresarios, los inversionistas, al momento de querer, pues, instalar su empresa en un nuevo territorio. Es decir, tienes que revisar si realmente es un estado, si realmente es un país que te va a brindar las condiciones en cuanto a infraestructura, en cuanto a innovación y tecnología, en cuanto a medio ambiente, sociedad, en cuanto a educación, en cuanto a sistema político, justicia. Hay que revisar todas esas condiciones para ver si realmente pues no tienes amenazas o barreras para que tu empresa pueda iniciar operaciones y no solamente iniciar operaciones, sino que tenga una permanencia a lo largo del tiempo, que al final es lo que hace una empresa competitiva, una empresa capaz de poder enfrentar cualquier obstáculo, cualquier situación de crisis y bueno, pues salir adelante, adaptarse también a los diferentes entornos. Bien, pues continuamos con el siguiente indicador, que es mercado de trabajo. Maestro, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, maestro Eduardo. Oiga, una disculpa, me pidió el maestro Manuel que la disculpara con usted. El maestro Manuel es proveedor de la mina de aquí de Cananea. Le surgió un asunto importante y se tuvo que trasladar para allá el día de hoy, por eso está ausente con nosotros. Perdón, maestro Eduardo, no lo escuché. ¿Este tema a quién le toca mercado de trabajo? No le escuché, perdón. Sí, maestro Eduardo, perdón. Si es tan amable de repetir. Ah, le comentaba, el maestro Manuel es proveedor de la mina de Cananea, que está aquí cerca de bueno, es a 80 kilómetros de la ciudad, y le surgió un imprevisto ahorita dentro de mina. Entonces, dentro de mina está prohibido el uso de teléfonos celulares, excepto radios de comunicación. Por eso no se pudo conectar con nosotros, pero me comentó que sí le envió el trabajo a usted por correo. No sé si gusta revisarlo por ahí, y me pidió que lo disculpara él, por eso su falla el día de hoy, perdón. Ok. A él le tocó mercado de trabajo. Sí, tengo entendido que sí era ese su tema. Ok. Bien, entonces vamos con el punto número 6, que es innovación y economía. Buenas tardes, doctor.
¿Me escuchan? Sí, sí, escucho. Buenas tardes. Sí, maestra, ¿quién es, perdón? Ah, está Elda. Doctora, una disculpa, yo no hice el documento en específico del estado de Sonora. ¿Puedo hacer la corrección para enviarle el documento? Yo trabajé en el documento en general aplicando ejemplos globales. Entonces, el indicador que a mí me tocó fue innovación y economía. El- ¿No me escuchas? Ok. Maestra, casi no la escucho, perdón. No sé si puede acercarse a más al micrófono, por favor. Y ahí se escucha mejor, es que aparte también estoy muy ronca. Ahí se escucha perfecto. Ok. Listo, le digo, el indicador que a mí me tocó fue el indicador de innovación y economía. Una disculpa, doctora, yo hice el trabajo con un enfoque global, más no de la zona. Entonces puedo hacer la corrección para enviársela. El primero, vamos a definir, vamos a iniciar la presentación definiendo los dos conceptos. Innovación es el proceso mediante el cual se introducen nuevos productos o servicios que apuntan al valor en el contexto económico. La innovación se refiere a la capacidad de una región para crear o aplicar conocimientos nuevos que aumenten la competitividad. Maestra, perdón que la interrumpa. No se ve la presentación. No se ve la presentación, a ver qué está pasando. Que no- Ya la tienes, ajá. Ahí está, ya se ve. Entonces, también vamos a definir el segundo concepto, el segundo indicador. La economía competitiva es aquella que utiliza eficientemente los recursos para generar valor, atraer inversión, talento y mejorar la calidad de su población. La innovación es uno de los motores principales de una economía competitiva, ya que permite a las empresas y a las regiones adaptarse a cambios tecnológicos. Los países más desarrollados en cuestión de innovación y economía es Estados Unidos o Alemania. Se destacan por la capacidad que tienen de innovación, lo cual los permite mantenerse competitivos en industrias muy avanzadas y tecnológicas que están mm, con con un enfoque de la automatización en todo momento. ¿Cuál es el impacto que tiene una innovación en la economía? Bueno, lo primero que nosotros necesitamos mejorar, pues es lo que más va a poner, va a incrementar una productividad y una eficiencia, una producción eficiente, una economía eficiente. ¿De qué nos sirve y de qué nos impacta de tener innovación en la economía? Fomentar una inversión extranjera y que el empleo sea de calidad. Como datos claves importantes aquí, tenemos que Chihuahua tiene una mayor participación en exportaciones con un porcentaje de un Producto Interno Bruto del 137%, lo cual refleja una integración de cadenas de valor globales, lo cual refleja tanto la innovación y la economía estable. Por ejemplo, en la competitividad o empresas que se mantienen muy competitivas por innovaciones, Tesla y Apple. La empresa Tesla le viene y le da, al instalarse en el estado de Nuevo León, un valor agregado y sube los indicadores de ese estado de manera significativa al tomar en cuenta eso.
al tomar en cuenta que son empresas que se mantienen de manera global muy al pendiente de estos indicadores. Los datos que nosotros vamos a ver cuando veamos lo que tiene que ver con el indicador de innovación y economía, vamos a ver el Producto Interno Bruto, la inversión extranjera, las exportaciones que se manejan dentro del país. En el Producto Interno Bruto, México ha sido un indicador de clave de mejora económica entre 2023 y 2024. El promedio de las entidades pasó de 213,565 pesos a 233,283 pesos. Las políticas globales creo que aumentaron esto. No es que la economía en México o el Producto Interno Bruto se sienta o se tenga una percepción de que tenemos una mejora, sino que las políticas globales, al estar más estandarizadas, pues nos suben un poquito en el ranking del Producto Interno Bruto, del Producto Interno Bruto. Baja California se ha destacado por atraer inversiones mayores a los 4.6 millones de dólares, lo que hace que, pues, que el Producto Interno Bruto de un país, de esa región, sea muy alto por la inversión, pero no por una inversión de local, sino por una inversión extranjera que está llegando a ese país. Las exportaciones, otro de los indicadores que estamos midiendo en el estado de Chihuahua, aumentaron en el último año un 34%. Aumentaron en un 34% porque según lo leído o lo indicado, lo leído en la investigación, Chihuahua está teniendo mucha innovación en cuestiones de eh, innovación tecnológica, aeroespacial y sobre todo en agroinsumos sustentables. Ellos están están tirando mucho, están yendo su línea de producción en el sector primario a productos sustentables, comidas orgánicas, productos orgánicos, carnes orgánicas. En Sonora tenemos la posibilidad, de hecho aquí en la ciudad donde nosotros estamos, hay un proyecto para el 2026 que vamos a tener dentro del sector primario un rastro TIF. Ese rastro pues va a funcionar con innovación y tecnología, pero manteniendo el uso y costumbre de la ganadería en el estado, que nos da un valor, que es una de las principales fuentes de economía dentro del estado y que es una de las que se sigue realizando y se seguirá realizando. ¿Por qué? Porque pues, somos uno de los estados que mayor exportación tienen en ese sentido. Entonces, otra de las estadísticas que nosotros medimos cuando estamos midiendo innovación es la cantidad de patentes. Hay desde la cantidad de patentes dice que tenemos 4.662 patentes por cada 100,000 habitantes. Realmente, si nosotros lo vemos sobre la cantidad de habitantes, pues son muy poquitos. Lo que estamos generando conocimiento, lo que estamos innovando, lo que estamos creciendo, pues es muy poquito. A nivel nacional, pues estamos muy por debajo. También en la investigación sobre este tema hay un artículo escrito por una doctora del Tecnológico de Durango que me llamó mucho la atención, que en el tema de patentes, la equidad de género pues está muy por debajo. Nosotros checamos esa información, o sea, chequé el artículo y menos del 40% de de esas patentes están hechas por mujeres. Entonces, aumentemos la poca cantidad de patentes que se están registrando, la innovación que se está generando, más las mujeres no estamos produciendo eso. Entonces, sería un punto o un indicador importante de analizar e importante de hacer una propuesta de mejora. La diversificación económica en la Ciudad de México, que es la más alta a nivel nacional, tiene 945 sectores. Dentro del estado de Sonora creo que es un problema, un indicador que también es pues importante tomar la atención, porque la diversificación económica en el estado de Sonora, ahorita, como comentaba la maestra María José al inicio, apenas está en un punto de crecimiento. Sonora se
caracteriza y parte de las fortalezas del Estado de Sonora es el sector primario. Entonces, con las nuevas legislaciones que se están dando a nivel nacional y el contexto global, pienso que es importante que Sonora empiece a innovar en cosas mucho más enfocadas a los otros sectores de producción, no nada más al sector primario. Somos muy ricos en el sector primario, en el cuestión minera, como ya platicaron nuestros compañeros. Entonces, en mi personal opinión, pienso que el litio puede ser esa llave que nos abra la innovación a los demás sectores productivos, no nada más el sector primario. Desafíos importantes a nivel nacional. Oaxaca y Chiapas enfrentan desafíos en inversión extranjera y PIB muy por debajo de la media nacional. Esto ¿qué nos causa? O sea, ¿qué nos causa al leer la información sobre innovación y economía? Que si no estamos innovando, pues no estamos creciendo. Entonces, son dos estados que tienen un rezago importante en innovación. Y siento yo que también en educación o en la parte de la concientización de que la competitividad en la educación es importante, entonces eso los da un rezago en inversión extranjera y les da un rezago muy importante en el PIB. También otro de los problemas o desafíos que presenta la innovación y la economía es la falta de infraestructura tecnológica. Creo que no nos dimos cuenta de lo mal que estábamos hasta la pandemia, que llegó un punto en que pudimos estar algunos de nosotros hasta incomunicados, y creo que hubo un crecimiento importante a consecuencia de la resiliencia que se tuvo de la pandemia, pero pues no se llegó todavía no estamos en un punto de innovación tecnológica donde podamos decir que ganamos ese desafío, que burlamos ese desafío. Entonces, en el estado de Sonora, ahorita se están haciendo inversiones importantes en estos temas de infraestructura. Se está haciendo, ahorita el estado de Sonora cuenta con un programa que se llama desde el Plan Sonora, el nombre lo indica, que indica sobre energías renovables y sobre energías limpias. Aquí en Agua Prieta tenemos en proyecto, aún en obra negra no terminada, una de las estaciones de producción de energía solar más grandes del país. Somos una ciudad de 100,000 habitantes y tenemos dos productoras de dos termoeléctricas. Tenemos un paso importante de exportación de gas natural por un gasoducto de inversión italiana. Entonces, pienso yo que eso le está dando a Sonora y en especial a la región de Agua Prieta una apertura a nivel global, que curiosamente la innovación y la economía mejoraron y mejoraron muchos aspectos de manera sistemática. Hubo apertura en la cultura, en la gastronomía, en muchos aspectos, pues al tener una inversión globalizada vienen tanto las personas de otras culturas y enriquecen nuestra ciudad en general y dan una cultura y una apertura distinta. Por conclusión, las entidades que invierten en innovación y desarrollo generan un crecimiento económico y un empleo de calidad. Las regiones que no priorizan la innovación para enfrentan serias dificultades a la hora de querer ser competitivos. Frase clave: la innovación es el motor del crecimiento económico en la era global. Por mi parte es todo, doctora. Muchas gracias. Muy bien, maestra Elda, muchas gracias. Bien, pues de este indicador que nos comparte la maestra Elda, innovación y economía, evalúa las principales características de las dinámicas y sectores presentes, en este caso, pues en los estados, ¿no? La innovación y la tecnología va a considerar la capacidad para competir con éxito en la economía, especialmente en sectores que generan alto valor agregado al Estado, también en conocimiento científico y en tecnología de punta.
Aquí también se evalúa la habilidad que tiene el Estado para generar y aplicar conocimiento nuevo para el contexto de la investigación y la generación de patentes, como bien nos comenta la maestra Elda. Y bueno, pues en cuanto a este indicador, ¿qué variables se toman en cuenta para medir la innovación y economía? Bueno, se considera el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inversión extranjera directa, la exportación de mercancías, las patentes, el Producto Interno Bruto turístico, entre otros. Y bueno, pues el estado de Sonora en cuanto a innovación y tecnología se encuentra en la posición número 15, es decir, con un resultado de media alta competitivo. Y bueno, pues es un estado que ha realizado acciones para tener esta posición número 15 y que bueno, pues ha ido avanzando con el paso de los años. Bien, pues hemos concluido ya las exposiciones. No sé si por ahí alguien falta, creo que falta el maestro Jesús Eduardo. Sí, es correcto, maestro, estoy pendiente yo. Ok, maestro, adelante, por favor. ¿Me escucha, maestro? Buenas tardes. ¿Sí se escucha, no? Sí. Hace un momento usted comentaba sobre el problema que tenemos en Sonora del río Yaqui, que es una de nuestras fuentes de agua principales también del estado y que recorre el 30% de nuestro estado. Sin embargo, hace algunos años ya, que todavía hay efectos de lo mismo, a no menos de 85 kilómetros de aquí de Agua Prieta, Sonora, que es en la ciudad vecina en Cananea, tuvimos un derrame sobre el río, ¿cómo se llama el río de la Sierra? Sobre el río Bavispe, no, Arispe, ¿no? No, el río Arispe es el río Sonora. Sobre el río Sonora, no. Es que la maestra mencionó el río Yaqui, ¿verdad? Entonces, el río de Sonora sufrió una derrama una derrama de ácido sulfúrico de parte de la mina que tenemos en Cananea, Sonora. Entonces, pues fue un ecocidio sonado muy grande a nivel internacional, que todavía se siguen teniendo algunos estragos. Familias enteras se han muerto por diversas enfermedades ocasionadas por el contacto con, con el agua que estuvo contaminada en este caso. Tengo la fortuna de contar con la amistad del que en su momento fue coordinador de protección civil del estado, el ingeniero Arias. Y cuando esto sucede, ellos llegan vía aérea y se posicionan en el horno fundidor de la mina de Cananea, precisamente con el propósito de parar ese desastre ecológico que causaron, ese derrame que causaron hacia, hacia el río, después de multas, fideicomisos y demás creados por Grupo México, por la mina, para tratar de reparar un poco el daño ambiental creado. ¿Sí me escucha bien? Perdón. Sí, ok. Gracias. Le digo, después de este estire y afloje entre el gobierno, Grupo México y la sociedad afectada,
pues ese es momento en que todavía se han hablado de miles de millones de pesos entregados para tratar de reparar ese daño, porque afectó pozos, afectó animales, afectó siembras, donde el agua pues empezó a filtrar y corrió bastantes kilómetros hacia la sierra. Maestro, perdón que lo interrumpa, no se ve su presentación. Aún no la pongo. Ah, ok, perdón. Gracias. Solamente lo estaba comentando porque es parte de del tema 2. ¿Qué pasa entonces si a la región le quitas uno de los principales productores de cobre a nivel nacional que tenemos? Es parar esa mina que tenemos en Cananea, esa derrama económica que deja de sueldos, que deja de trabajos complementarios, de industrias, por mencionar una sola Caterpillar. ¿A dónde va a dar pues el desarrollo social precisamente, ¿no? Que es esta bronca que tenemos entre el cuidado del medio ambiente y entre el desarrollo social de nuestro, pues de nuestro municipio, de nuestra región en este caso. Entonces, yo hice una pequeña presentación. Esa era una plática sobre esta onda de sociedad y medio ambiente que tiene que ver netamente con la competitividad empresarial, definitivamente. Creo que van íntimamente ligados y no podemos separarlos de ninguna manera, porque igual hay muchas industrias que le están apostando ya al cuidado del medio ambiente a través de algún reciclaje, de algún producto que tenga que ver con ello, y pues obviamente estamos todos nosotros como sociedad involucrados. Entonces hablemos un poquito, pues obviamente la sociedad tiene que ver con la calidad de vida, las oportunidades de progreso y los accesos que tengamos a servicios esenciales. Ya mencionaba por ahí hace un momento la maestra Andrea sobre los números de camas, de hospitales, sobre las escuelas que tenemos acceso en nuestro país y sobre todo en nuestro estado. Pero entonces un medio ambiente es todo el entorno limpio y seguro que promueve el desarrollo sostenible. Elsa, ¿se los das a ella, por favor? Un ejemplo de ello es que las empresas buscan que en las regiones haya una buena infraestructura de salud y de educación. Esto las hace mucho más competitivas. Entonces, el impacto en la competitividad habla sobre la calidad de vida y productividad, y estos tienen que ver con la salud y bienestar social, obviamente que impacta la productividad de los trabajadores. Si el trabajador está saludable, perdón, si el trabajador está firme, si tiene accesos a salud, decía hace rato la maestra Andrea, por darle un ejemplo, somos una ciudad con 100,000 habitantes y tenemos un solo hospital que tiene equipos para tomografía. Y a veces llegas al hospital solicitando este servicio de tomografía y te dicen, ¿sabes qué? No tenemos técnicos que operen la máquina. O en ocasiones llegamos a este hospital y te dicen, no tengo un disco en cual grabarte el resultado final de la tomografía. En esa calidad estamos trabajando en Agua Prieta y en ese sentido estamos de competitividad. Tenemos dos hermosas sierras alrededor que cada vez que neva, en la temporada de invierno, porque somos una ciudad bastante fría, permanecemos 1, 2 y hasta 3 días cerradas las carreteras sin acceso a entrar y a salir de ningún lado. Este es nuestro nivel de competitividad en Agua Prieta y creo que estamos un poco bajos entre ellos. Y ya no hablemos sobre el estado de las carreteras, porque pues obviamente la mayoría de las carreteras en nuestro estado pues están un poco destrozadas. He tenido la oportunidad de viajar por otros estados y me he topado con esa parte buena de que por lo menos una carretera está decente y transitable. Tenemos una sierra bastante alta, que es donde tenemos uno de los telescopios más altos del país, creo que de Latinoamérica incluso, la Sierra Mariquita, que está por acá a 84 kilómetros de donde estamos nosotros, e incluso tiene un telescopio como tal que se utiliza para observar, obviamente, nuestro universo, y nos provoca cada accidente, pasa un accidente también en él, y se cierra la carretera por
2, 3 días, por horas, lo cual te hace terriblemente competitivo nuestros precios. Y eso nos bloquea un poco la atracción de inversión hacia nuestro país o hacia nuestro municipio, ¿no? Hay unos datos claves que me gustaría compartirles, por ejemplo, la cobertura en la ciudad, en la cobertura educativa en la Ciudad de México, por ahí se maneja algo así como un índice del 120% de escolarización por el número de habitantes y el número de escuelas que hay. Pero también hay un dato interesante que está en la gráfica del final, la cual es tomada del último censo poblacional realizado en México en el 2020, en el cual habla sobre la esperanza de vida. Eso también nos coloca como un estado competitivo, como un país competitivo. Tenemos por ahí la media nacional con un 78.1% en hombres y un 72.4% en mujeres. Sonora, nuestro hermoso estado, está un poquito más arribita de la media nacional en cuanto a los hombres, con un 78.6% y un 72.4% de mujeres. Desempeño ambiental y competitividad, la gestión de aguas residuales. Nuestro municipio adolece de eso desde hace años. Y curiosamente estamos en una hermosa frontera, de la cual nos vemos afectados, curiosamente, por un tratado internacional de aguas residuales. Nosotros somos obviamente frontera con Estados Unidos, pero la vecina ciudad hermana de Douglas, Arizona, puso su planta tratadora de aguas residuales a 10 metros de la línea fronteriza y prácticamente quedan en el centro de nuestra ciudad. De tal manera que el agua que ellos desechan una vez tratada se viene hacia nuestro país. Esa agua me tocó en algún momento realizar estudios de viabilidad de esa agua, sale en un 98, 99 casi por ciento tratada y limpia, no apta para el consumo humano, pero sí para riegos y para cuidado vacuno por ahí. Pero nosotros seguimos doliendo de esa planta. Agua Prieta Sonora como tal no la tiene y tenemos unas lagunas de oxidación a cielo abierto que por las noches generan un olor fétido a todo lo que en eso a todo lo que en ella se deposita. Me tocó viajar hace bastante tiempo a la ciudad de Guadalajara. Y en el centro precisamente de Guadalajara, lo que era por ahí la Macroplaza y el Teatro de Gollado y esa zona, no sé si alguna vez tuvo la oportunidad de estar por ahí, de repente estábamos sentados y se venía un terrible olor, hacía a drenaje obviamente, que la ciudad de Guadalajara se vio obligada a instalar en puntos específicos filtros purificadores del aire, de tal manera pues que estos redujeran en gran medida pues esos olores fétidos que se venían. Ahorita últimamente no he viajado para allá, pero me imagino que ya debieron de haber tomado algunas otras acciones para poder ser competitivos. Hace rato mencionaba por ahí la maestra Andrea también, el número de camas hospitalarias en la Ciudad de México, pues tienen el 1.74 camas por cada 1,000 habitantes. Desgraciadamente aquí en Agua Prieta no puse el dato, una disculpa por ello. La mortalidad infantil en Zacatecas es una de las más bajas en todo nuestro país, contando con el 9.9% de 9.9 personas por cada 1,000 habitantes. Tenemos varios desafíos, sobre todo al sur del país, donde tendremos que ver el aumentar las camas hospitalarias y la baja cobertura. Recordemos que el sur del país, Oaxaca y Chiapas, son, eh, hay demasiados municipios de difícil acceso que están en la mera sierra de Oaxaca, la sierra de Chiapas, lo cual hace difícil que podamos llegar con este tipo de coberturas hasta allá. Me atreví a incluir en esta presentación el famoso IDH, el Índice de Desarrollo Humano,
el cual está establecido por la ONU como uno de los índices para establecer el cuidado, la salud y el desarrollo de las comunidades. Este índice está basado en 3 dimensiones: salud, educación y nivel de vida. Y resulta que en el último año nuestro país se colocó en el sitio 77, avanzando 6 posiciones de acuerdo al PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe titulado Romper el bloqueo. Este informe tiene una serie de preguntas y parámetros, son alrededor de 50 preguntas las que se realizan para poder determinar este índice, o 50, más bien son como unos 50 reactivos, entre preguntas, observaciones y demás. Y mientras más cercano estés al 1, significa que tienes un mejor índice de desarrollo humano y por ende una mejor calidad de vida para tu población. Nosotros tenemos como país el 0.781%, podríamos llamarle, de calificación en el IDH. En Sonora, en el 2023, tuvimos un 0.866%, que tenemos todavía arriba del promedio nacional. Y nuestro hermoso Agua Prieta, que es acá donde estamos nosotros registrados con un 0.75% del IDH. Y estos son datos oficiales del informe por ahí, del informe del Programa de las Naciones Unidas, que sirve para, obviamente, pues medir nuestro nivel de educación, de salud y el nivel de vida que tenemos en Agua Prieta, que eso también forma parte de nuestra competitividad. Y como conclusión, tengo que la calidad de vida y la gestión ambiental son fundamentales para la competitividad. Pero también regiones como la Ciudad de México son más atractivas para su avance en educación y salud, dejando un poco desprotegidos a las zonas norte quizá y a la zona sur. Y los desafíos que enfrentamos, las regiones rezagadas como Oaxaca y Chiapas deben mejorar estos aspectos para aumentar su competitividad, aún así con la serie de desafíos que ellos mismos enfrentan por sus terrenos inhóspitos y de difícil acceso. Esa es mi conclusión, maestra. Gracias. Gracias, maestro Jesús Eduardo, por su presentación. Y bueno, pues es en complemento a lo que ya había presentado la maestra, que nos habla acerca de este indicador y que es importante también para buscar aquellas condiciones que sean favorables para los mercados, para el emprendimiento. Muy bien, estimados, pues hemos llegado ya a la recta final de esta materia, que es desarrollo de mercados competitivos. Revisamos, bueno, desde cómo una empresa puede ser competitiva, cuáles son los diferentes factores que como empresa tiene que revisar para buscar la competitividad. Veíamos que es importante que la empresa pues esté capacitada, que tenga talento humano con los conocimientos, con las habilidades, con las actitudes para poder desempeñarse en los diferentes puestos de una empresa. Y la importancia también de poder fortalecer y capacitar a ese talento humano de tu empresa. Hablábamos también de los recursos financieros, que bueno, sin duda alguna, la capacidad financiera que tenga la empresa para invertir, para poder expandir operaciones, para poder aperturar nuevas sucursales, pues es importante también para que esté pues más grande, para que esté más fuerte. Y bueno, pues aquí también es importante que las empresas sean creativas para buscar fuentes de financiamiento y cómo poder obtener mayores ingresos. Hablábamos también de la tecnología, de las comunicaciones y que incluso hay un indicador que maneja el Instituto Mexicano de la Competitividad, que bueno, es innovación y tecnología, que es la capacidad que tiene una empresa también para poder procesar, para poder simplificar actividades, para poder también ahorrar costos, para dar una respuesta pronta a los clientes
y para mejorar la calidad tanto en sus productos como en el servicio al cliente, como en sus cadenas de suministro, en la logística, en los puntos de venta. Y bueno, pues veamos que así como hay indicadores que miden el grado de competitividad en las empresas, también hay indicadores que miden la competitividad de los territorios. Porque bueno, al momento de que uno quiere emprender un nuevo negocio o que quieras expandir tu negocio a otros territorios, a otras zonas geográficas, bueno, pues es importante analizar cuál es ese macroambiente, cuáles son ese conjunto de fuerzas que van a impactar en tu empresa. Y bueno, pues revisamos estos indicadores que marca aquí a nivel nacional el instituto, que son sistemas políticos y gobierno, derecho, salud y medio ambiente, innovación y tecnología, entre otros que también es importante revisar al momento en que vamos a asesorar a una empresa, ya sea ustedes como asesores, ya sea ustedes como gerentes, como encargados de una empresa, sobre todo que les ayude a tomar mejores decisiones. Y bueno, pues los mercados competitivos, siempre hay que revisar cuáles son los diferentes escenarios para poder ser competitivo. Y bueno, pues los mercados competitivos son aquellos en los que hay muchos vendedores, hay muchos compradores y bueno, ninguno de ellos tiene el poder de influir en el precio del producto o servicio. Y bien, pues aquí también es importante comentarles cuáles son las ventajas de poder entrar en un mercado competitivo. Bueno, que puede haber una gran variedad de precios, una gran variedad de productos, la innovación y el progreso son mayores, la eficiencia y el bienestar son mayores porque los recursos se asignan de forma óptima, es decir, se producen y se consumen los productos y servicios que más valoran los consumidores. Por eso, pues en la administración, en el mundo de los negocios, siempre se busca pues entrar en mercados competitivos que nos puedan brindar espacios que sean deseables y que sean también de beneficio para la economía y para la sociedad. Y bueno, pues podemos encontrar diferentes mercados competitivos. Por ejemplo, hablamos de un mercado competitivo que se dice que se llama el mercado de la competencia perfecta. La competencia perfecta es un escenario donde representa una situación ideal para un mercado, para que exista competencia. Y bueno, en este escenario hay muchas empresas que ofrecen productos idénticos, hay muchos compradores que pueden elegir libremente y bueno, pues aquí no hay barreras para entrar o salir del mercado. En la competencia perfecta, nadie tiene el poder de influir en el precio porque este se determina por la oferta y la demanda. Todos los participantes del mercado tienen la misma información sobre los productos y servicios. Y bueno, ¿cuáles son algunos ejemplos de competencia perfecta? Tenemos como ejemplo los mercados mundiales de maíz, de arroz, de otros cereales, donde hay infinidad de productores y también de consumidores. Y bueno, los productos son indistinguibles. Tenemos otro tipo de mercado competitivo que es la competencia de monopolio. Y bueno, pues en este escenario, en este tipo de mercado que se llama competencia monopolística o competencia de monopolio, es un tipo de mercado en el que hay muchas empresas que ofrecen productos parecidos, pero que no son iguales. Cada una de esas empresas tiene algo que la hace única y diferente a las demás y a eso se le llama diferenciación del producto. Que se acuerdan que al inicio, en nuestra primera, segunda clase,
pues les comentaba que también es importante que las empresas apliquen lo que es la diferenciación del producto, es decir, buscar algo, una característica que haga que tu producto o servicio sea diferente al de los demás. Y bueno, pues cuando tú consigues que tu producto o tu servicio es diferente, te permite tener cierto control sobre el precio y el mercado, porque bueno, pues te hace ser el único que ofrece esa versión, esa característica de un producto. Y por ejemplo, ¿qué tipo de empresas podemos encontrar en este tipo de competencia monopolística? Tenemos a las empresas que venden alimentos congelados. Hay cientos de empresas que venden alimentos congelados, pero cada una de estas empresas tiene su propia receta, su propio envase, su propio nombre, y cada una de esas empresas, pues, es productora de una marca en concreto. Tenemos diferentes, por ejemplo, marcas de aspirina, que es el ácido acetilsalicílico, pero pues se diferencian por su color, por su forma, por su envoltura. Ahora tenemos un tercer escenario de mercado competitivo, que es el oligopolio. En el oligopolio es un tipo de mercado en el que hay pocos vendedores que ofrecen productos o servicios similares o diferenciados. En este tipo de mercado, los vendedores tienen el poder significativo y se ven afectados por decisiones de sus competidores. Y bueno, pues ¿cuándo se da el oligopolio? Se da cuando hay barreras de entrada que dificultan el acceso a otros vendedores al mercado. Por ejemplo, ¿qué barreras podemos encontrar? Los altos costos fijos, es decir, costos fijos como la renta, fuertes inversiones o fuerte publicidad. Entonces se puede decir que el oligopolio es un tipo de mercado poco eficiente, poco equitativo, porque genera un precio más alto y una cantidad más baja que el óptimo que se busca. Entonces, pues bueno, este caso de mercado, que el oligopolio, pues no es un escenario favorable para los empresarios, porque pues bueno, se llega a la conclusión de que existen un cierto grupo de vendedores que se ponen de acuerdo para fijar el precio, siendo una competencia desleal. Y bueno, pues tenemos el último que se parece mucho, pero bueno, es el monopolio. El monopolio es el caso extremo de la competencia imperfecta. Y bueno, aquí nada más existe una sola empresa que ofrece un producto que es único, que es un producto o servicio que ni siquiera tiene competencia, que sean sustitutos cercanos. En este caso, pues la empresa tiene el poder absoluto del mercado, puede fijar el precio que quiera. Y bueno, pues en este caso puede haber barreras cuando hay patentes, cuando hay licencias, que esto impida a otras personas poder una empresa que también tenga la capacidad para poder dar y poder responder ante diferentes problemas, ante diferentes situaciones o amenazas, y bueno, pues poder subsistir, poder atravesar con un buen ánimo esas barreras para que las empresas puedan seguir adelante, poderse también adaptar a los cambios que hay al exterior, poder tomar los problemas como áreas de oportunidad, por ejemplo, como lo revisamos en la pandemia, que muchas empresas pues también
entraron a lo que es las ventas digitales. Y bueno, pues esto fue también una oportunidad para poder expandir, para poder tener mayor cobertura, participación en el mercado, un mejor posicionamiento, un mejor prestigio. Y bueno, pues otro punto interesante es que las empresas siempre tienen que estar en constante investigación. No puedes confiarte de que porque ya has tenido unas ventas altas, ya va a ser una empresa con pues una permanencia en un estatus y un posicionamiento alto, sino que siempre hay que estar revisando cómo va moviéndose cada uno de estos indicadores que vimos, cómo va moviéndose la situación en cuanto a economía, en cuanto a sociedad, en cuanto a las legislaciones, en cuanto a las situaciones en el medio ambiente, sistemas políticos y demás, para que con base en esa información previa que nosotros investiguemos, entonces preparar las mejores estrategias para tomar la mejor decisión para nuestra empresa. Bien, estimados, pues no sé si hay alguna pregunta, algún comentario adicional. Espero que los temas que abordamos en estas 4 sesiones hayan sido de utilidad para sus proyectos de investigación, para sus espacios laborales o, ¿por qué no?, para un emprendimiento que ustedes tengan ya o para un futuro próximo emprendimiento. ¿Alguna pregunta? Ah, si quieres, déjame le puedo ponerla, voy a abrir la cámara, ¿no? Maestra, es darle las gracias de mi parte. Bueno, sí, tengo una pregunta, perdón. Realicé las actividades, pero no se las envié. ¿Se las puedo enviar ahora o no hay problema que no se las envíe? Sí, de las actividades que tienen pendientes, por favor, si las pueden enviar entre hoy y mañana, para que yo entre lunes o martes ya pueda entregar las calificaciones. ¿La presentación de hoy también? Sí, por favor. Ok, perfecto. Yo sí, bueno, llegando ahorita a mi casa se las envío. Y darle las gracias. La verdad, la materia fue para mí de mucha importancia porque aprendí cosas que no tenía. El instituto que le comenté la vez pasada y obviamente ahorita repasar sobre los actos sobre las partes de competitividad de nuestro estado, pues son bastante buenas. Darle solamente las gracias por eso, maestra. Muchas gracias. ¿Va a hablar alguien más? ¿No? Chicas, Nadia. Muchas gracias nada más, maestro, doctora, perdón, por todo su apoyo, por todos sus conocimientos. Chicas. No, pues, darle las gracias nada más por su tiempo, su dedicación y pues impartirnos su conocimiento, que nos va a servir bastante para nuestro proyecto. Sí, exacto. Nos debe, creo, no, sí nos mandó el libro, sí, ¿verdad? Sí, el libro que le había pedido yo que nos enviara la vez pasada sobre competitividad, créame que va a ser bastante analizado por nuestro proyecto en general. Bien, pues muchas gracias. Agradezco sus gentiles comentarios. Y bueno, pues para mí también ha sido un gusto el acompañarlos en esta materia, maestros, y bueno, pues quedo a sus órdenes. Este documento que les compartí es un documento que año con año se va actualizando, entonces también sería interesante pues revisar ese histórico para que pues sea esto abone a su proyecto de investigación. Bien, estimados, pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias por estas sesiones y bueno, pues les deseo un excelente fin de semana y éxito en sus siguientes materias.